El capítulo 5 continúa con la parte aplicativa de la carta a los Efesios. En nuestro bosquejo, nosotros, tratando de concentrar un pensamiento a través del estudio, vimos que el capítulo 5 presenta nuestra pureza en Cristo. El contenido del capítulo 5 en realidad es continuidad. ¿Sí? ¿Por qué se divide en capítulos? Precisamente para poder tener una vista preliminar. De ahí el valor que tiene un bosquejo. Pero cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 5, inclusive continuándolo hasta el capítulo 6, verso 9, vemos que es una continuidad de lo que se viene diciendo. Capítulo 5, verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí tenemos la primera clave que nos ayuda en la interpretación. Aquí tenemos una conjunción continuativa. Sed pues. El pues tal vez nos pueda ayudar dentro de la variedad y de la cantidad de expresiones que tiene este capítulo 5 para hacer tal vez una pequeña división que nos ayude en la interpretación. 3 veces aparece en el capítulo 5 la misma expresión, una conjunción continuativa que continúa, enlaza. Verso 1, sed pues. Verso 7, no seáis pues. Versículo 15, mirad pues. Tal vez nos ayude y nos marque, porque detrás de cada conjunción pues hay un mandamiento, y después del mandamiento el modo en el cual ese mandamiento se puede llevar a cabo. Ya que, como hemos dicho, estamos en la parte aplicativa, porque en los primeros 3 capítulos de Efesios nosotros vimos el credo, ahora estamos viendo la conducta. En los primeros 3 capítulos vimos los principios doctrinales, ahora vemos la práctica de esa doctrina. De ahí que sea continuidad de lo que viene diciendo. Capítulo 4, verso 31, para enlazar la frase: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 6 cosas que hay que dejar de lado. Capítulo 4. En vez de eso dice, verso 32 del capítulo 4, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí empezamos en el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el mandamiento, el imperativo. Dejen todo eso y a cambio de eso imiten a Dios como hijos amados. ¿De qué modo? ¿De qué manera? Y ahí viene. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Haceos pues imitadores de Dios, como hijos amados, de tal Padre, tales descendientes. Y dice, andad en amor. Fíjese que no es un pedido a amar puntualmente a algo o a alguien, sino a un estilo de vida. Andad en amor. Y está el modo,
como Cristo. De ahí que la frase es condicional, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Y por qué digo que aquí nos presenta nuestra pureza en Cristo? Porque a renglón seguido, verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. O sea, primero se presenta cómo hay que imitar a Dios, como hijos amados, con el amor que es el estilo de vida, el que Cristo nos dejó, el ejemplo, como Cristo nos amó. Y no pensó en sí mismo, no fue un amor egoísta, sino que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en contrapartida, Pablo dice, pero todas las otras manifestaciones impuras del amor, ni aun se nombra entre vosotros. Pero fornicación, aquí aparece la pornografía y todos sus derivados como un peligro en la vida del creyente. Y toda inmundicia, la idea de la palabra es todo lo sucio, todo lo inmundo. Y la avaricia no tanto como el deseo de tener, la palabra griega habla como el deseo de tener más, la ausencia de freno, y en el contexto parece que está hablando de todo tipo de inmoralidad. Dice, ni aun se nombra entre vosotros. No tiene que ser motivo de conversación. El amor se expresa en la pureza, no en el pecado. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, decirle a uno una cosa y por atrás pensar otra y hacer otra, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Algunos tal vez en Éfeso o en aquella región, ya que tal vez sea una carta circular, tenían su argumentación y pensaban que se podía tener esperanza de vida eterna y tener un estilo de vida que no coincide con la posición. Por eso Pablo les dice que nadie los engañe. Los que practican, los que viven en una constante vida inmoral, dice, no son creyentes. No es creyentes que perdieron la salvación. Ningún creyente pierde la salvación. El creyente puede caer en pecado, pero nunca practica el pecado. Mucho más podríamos decir, pero nos han pedido que no sea más de 15 minutos por capítulo. Por lo tanto, lo que estamos marcando es pautas de interpretación. De ahí que el estudiante pueda ir viendo la forma del escrito y el argumento. Verso 7. No seáis, pues, de vuelta a la conjunción. No seáis, pues, partícipes con ellos. No solamente no había que practicarlo, sino que no había que participar en el sentido de participar de conversaciones, de estilo de vida, de relación amistosa con las personas que vivían en ese estilo de vida. ¿Y por qué? Ahí da el modo, la razón. Porque en otro tiempo eres tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El primer pedido
sed imitadores de Dios y andad en amor. El segundo, andar en la luz, es el estilo de vida. El creyente anda en la luz, porque ahora es luz. Al estar en Cristo, recibe la iluminación de Dios y puede ser un canal para que otros conozcan a Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es andar en luz. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, no es una actitud pasiva la del creyente, sino reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, verso 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. De ahí que aparezca una expresión un tanto enigmática, porque no sabemos bien de dónde se trajo, pero que está inspirada, como toda la palabra de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es toda una tarea interpretativa. ¿Esto es un llamamiento a los incrédulos para que vengan a Jesucristo? ¿O es un llamamiento al creyente que al ser confrontados con la realidad de su posición, se le pide que ¿qué? Que ahora ande como hijos de luz y por lo tanto que se tenga que despertar? Me parece que el contexto nos indica que en realidad es un llamamiento al creyente a que despierte, a que se levante de entre los que están muertos porque él tiene vida en Cristo, y aparecerá la guía del Señor y te alumbrará Cristo, para que podamos reflejar la luz, ya que somos luz en el Señor. Verso 15. Mirad pues, tercera conjunción. La primera, verso 1. Sed pues imitadores de Dios. La segunda, verso 7. No seáis pues partícipes con ella. La tercera, mirad pues con diligencia cómo andéis. De vuelta el andar. En la primera conjunción, andar en amor. En la segunda conjunción, andar en luz. En la tercera, mirar con toda preocupación cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El andar del creyente es en sabiduría. ¿Cuál es el modo? ¿Cómo andar en sabiduría? Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sigue mostrando el modo. Los días son malos. Los días son malos no por las circunstancias externas. Los días son malos porque este mundo está en el regazo del maligno. Por lo tanto, el maligno constantemente está trayendo oposición. De ahí que los días son malos. De ahí que el creyente no puede desperdiciar el tiempo. El creyente no puede estar ignorante de la voluntad del Señor. Cada frase habla de un andar. En amor, en luz, en sabiduría. ¿Dónde o cómo andar en sabiduría? Verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es como el descenso del Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo como residente en el mundo, ya que el Espíritu Santo, siendo una persona y siendo partícipes de la triunidad,
es omnipresente, está en todo lugar, pero hubo un momento que el Espíritu Santo, tal cual Jesucristo lo anunció, descendió. Eso fue en Pentecostés. La llenura del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:12, es cuando todos fuimos constituidos en un cuerpo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, dice la Escritura. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo no es ni el descenso del Espíritu Santo, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la marca de que pertenecemos a Dios. La unción del Espíritu Santo no es la llenura del Espíritu Santo, porque la unción que nosotros recibimos permanece en nosotros. El día que hemos creído en Jesucristo, fuimos ungidos con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la acción por el cual el Espíritu Santo desea controlar nuestra vida y guiarnos. La llenura del Espíritu Santo es un acto reiterado, por eso dice, antes bien, sed llenos. La voz pasiva significa que el sujeto recibe la acción. Déjense llenar por el Espíritu Santo. Eso se manifestará en 4 áreas de la vida. En primer lugar, en la congregación. Verso 19. Hablando entre vosotros, no es la conversación particular personal. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es un contexto congregacional. En segundo lugar, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor da la razón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se resume, verso 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El segundo ámbito es en la vida matrimonial. La llenura del Espíritu Santo se ve en nuestra relación hermanable con los creyentes en la congregación, en nuestra relación matrimonial. Ahí tenemos que andar en sabiduría. En nuestra relación en el hogar, entre padres e hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ya estamos en el capítulo 6. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En cuarto lugar, en la sociedad. Por eso dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Andad en amor, andad en luz, andad no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Que el Señor nos ayude a que nuestro estilo de vida sea de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo y lo podamos demostrar con pureza, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida congregacional, familiar y social.